La llovizna caía fina sobre las viejas tejas de la parada de autobús, un velo gris que cubría la ciudad y parecía hacer eco del peso que Lucía sentía sobre sus hombros. El olor húmedo de la tierra mojada se mezclaba con el humo cansado de los coches que pasaban, empañando el paisaje a su alrededor. Le dolían los pies, un pulsar constante que las décadas de estar de pie en el puesto de flores habían grabado en su carne. Las arrugas alrededor de sus ojos, marcadas no por risas sueltas, sino por un cansancio silencioso, parecían profundizarse con cada gota que resbalaba por el cristal empañado. Se ajustó la chaqueta de punto, ya descolorida, más para abrigarse del frío que venía de su interior que del viento gélido de la calle. Lucía se sentía como una mancha, una silueta descolorida contra el tapiz vibrante del mundo. En el autobús abarrotado que la llevaba de vuelta a casa, nadie la notaba. Los jóvenes absortos en sus móviles, las madres con sus hijos ruidosos, las parejas intercambiando susurros íntimos. Todos pasaban de largo como si ella fuera aire. Sus ojos grises, antaño llenos de una vivacidad ingenua, ahora reflejaban solo el paisaje que huía por la ventanilla. Edificios grises, tiendas coloridas que nunca la invitaban a entrar. La vida burbujeante de la ciudad donde ella era solo un grano de arena más. Los panaderos, los carniceros del mercado, los vecinos en el ascensor. Todos la saludaban con la cortesía automática que se le dispensa a un mueble antiguo, presente, pero sin presencia real. Era como si, con el tiempo, hubiera desarrollado una especie de camuflaje involuntario, volviéndose experta en desaparecer entre la multitud, una maestra en el arte de la invisibilidad. Nadie veía el dolor silencioso que cargaba, el vacío en el pecho que palpitaba bajo las capas de un abrigo y de una vida sin expectativas. Fue dentro de las paredes de un matrimonio sin calidez que Lucía aprendió a extinguirse. Jorge, su difunto marido, era un hombre de silencios fríos y palabras que cortaban como cuchillas de hielo. «Estás engordando, Lucía. ¿Quién va a quererle ahora?», decía él, y cada sílaba era un ladrillo más en el muro que ella construía a su alrededor. No había muestras de cariño, no había miradas de admiración, solo una coexistencia funcional, vacía de afecto. Recordaba una noche, muchos años atrás, cuando intentó ponerse un vestido que guardaba de su juventud, teñido con el color del atardecer. El cabello, entonces menos salpicado de plata, había sido arreglado con esmero. Jorge, sentado en su sillón, ni siquiera levantó los ojos del periódico. «¿Vas a salir? No llegues tarde a la cena», masculló, y el vestido, la esperanza, todo se marchitó como una flor sin agua. Fue allí, en aquel jardín seco, donde ella también comenzó a marchitarse. Los espejos se volvieron enemigos, las sonrisas forzadas, se vio encogiéndose, no solo físicamente, sino en el alma, convirtiéndose en una sombra de la mujer que un día soñó ser. Las conversaciones que no sucedían, los abrazos que nunca llegaban, el sexo que era una obligación mecánica y fría, todo eso transformó a Lucía en una superviviente. Sobrevivió a la ausencia de amor, a la ausencia de reconocimiento, a la ausencia de sí misma. Para no sentir el dolor lacerante del rechazo o del abandono, ella construyó el muro, un muro alto, impenetrable, donde cada ladrillo era un recuerdo de una palabra hiriente, de una mirada distante, de una mano que nunca la alcanzó. Sobrevivir significaba no esperar, no desear, no soñar. Cuando Jorge falleció, no hubo lágrimas de luto, sino un tipo extraño de silencio. Un silencio que, al principio, parecía una liberación, pero pronto se reveló como solo una nueva forma de soledad. La casa, antes llena de la presencia opresora e invisible de él, ahora estaba vacía, pero Lucía seguía moviéndose por ella como un fantasma, perpetuando ritos y rutinas que ya no tenían propósito. El desayuno silencioso, la cena para uno solo, las noches de TV sin compañía, donde el sonido de la pantalla era el único diálogo. Se convirtió en florista, no por pasión, sino por un deseo desesperado de estar rodeada de vida, aunque esa vida fuera silenciosa y enraizada en macetas de barro. Las flores eran bonitas, recibían cariño y atención, y se marchitaban con una dignidad que Lucía sentía haber perdido hacía mucho tiempo. Su rutina era un reloj preciso e inmutable. Se despertaba antes del sol, los huesos crujiendo en protesta contra la humedad de la mañana. Un café solo, sin azúcar, para disimular el amargor que sentía en la boca. El trayecto hasta el puesto, el mismo autobús, los mismos rostros que no la veían. En el trabajo, arreglaba los ramos con la meticulosidad de una artesana, las manos ásperas de tierra y agua, los dedos ágiles a pesar de la rigidez de los nudillos. Veía a las novias, a las madres recibiendo regalos, a los enamorados escogiendo rosas rojas, y un nudo se apretaba en su garganta. No era envidia, sino una melancolía profunda, el recuerdo doloroso de un amor que ella nunca tuvo, una pasión
que nunca floreció en su propio jardín. Era la guardiana de las flores ajenas, la espectadora de los romances de otros, mientras su propio libro permanecía con las páginas en blanco, un cuento nunca contado. A veces, cuando el puesto estaba vacío y el sol de la tarde se filtraba entre los pétalos de las orquídeas, Lucía se permitía un momento fugaz de ensueño. Veía a una señora mayor, quizás de su edad, de la mano con un hombre en el parque, los dos riendo de una broma silenciosa. Veía a una pareja cenando a la luz de las velas en un restaurante que ella solo conocía de vista, los ojos de él llenos de admiración por ella. Eran destellos, vislumbres de una vida que parecía pertenecer a un universo paralelo. Pero Lucía era rápida en reprimir esos pensamientos, la mano invisible de Jorge recordándole su realidad. Tonterías, Lucía, esas cosas no son para ti, ya pasó su momento. Y la voz, aunque fuera solo en su cabeza, era suficiente para sofocar cualquier llama incipiente de esperanza. Era práctica, realista, su vida era aquella, y punto final. La aceptación era su armadura, la indiferencia, su escudo. Su cabello gris, antes una fuente de preocupación, ahora era solo parte de ella, un mapa silencioso del tiempo que había pasado. Las arrugas alrededor de la boca, testigos de sonrisas que nunca llegaron a los ojos, y de palabras que fueron tragadas antes de ser pronunciadas. Se observaba a sí misma en el reflejo del escaparate empañado de un edificio, una figura pequeña, encorvada por el peso invisible de la vida. ¿Quién va a quererle ahora? La pregunta de Jorge resonaba, una melodía sombría que la acompañaba por las calles, por los pasillos del mercado, hasta el silencio de su apartamento. Se había convencido de que su validez había expirado, que su cuerpo era solo una cáscara envejecida, sin gracia, sin atractivo, sin el poder de encender el deseo de nadie. La soledad de Lucía no era un lamento fuerte o un llanto copioso, era una cosa quieta, una niebla que impregnaba cada habitación de su casa, cada rincón de su alma. Era el olor de un pastel que hacía y no compartía con nadie, el silencio de una noche sin un buenas noches, la ausencia de un roce casual. Se había acostumbrado a esa presencia vacía, a ese espacio a su lado en la cama que permanecía intocado. Era su zona de confort, por más paradójico que pareciera. El miedo a romper ese silencio, a desmantelar el muro que la protegía del dolor, era mayor que el deseo de sentir calidez. Se había resignado, o mejor dicho, se había blindado. El mundo podía girar, la gente podía enamorarse y reconectarse, pero Lucía se había convencido de que su historia ya había sido escrita y no había espacio para nuevos capítulos. El amor era para los valientes, para los jóvenes, para aquellos que no tenían cicatrices invisibles cubriendo cada centímetro de su alma. Y Lucía, con su obstinación silenciosa y su dignidad sufrida, había decidido que su corazón ya no estaba abierto a visitas, estaba cerrado, sellado, protegido por aquel muro que tardó décadas en construir y que parecía inquebrantable. El sol de la tarde se colaba entre los altos edificios, pero aún así, la brisa que soplaba por las calles empedradas cargaba el olor húmedo de la lluvia de la mañana. 3 días habían pasado desde que David, con sus ojos curiosos y su sonrisa que irradiaba una calidez que Lucía no sentía hacía décadas, la había ayudado con las orquídeas. Ella había intentado empujar aquella breve interacción al fondo de su mente, un incidente aislado, una amabilidad rara que no significaba nada más allá de educación. Pero, para su sorpresa y una ligera incomodidad, él regresó. No era la misma hora del día, y el puesto estaba menos concurrido. David se acercó lentamente, las manos en los bolsillos de su saco bien cortado, un hombre que parecía llevar el peso de un mundo de responsabilidades, pero cuyos ojos aún guardaban una calma inusual. Traía consigo una bolsa de papel de una librería elegante, y Lucía, con su discreción habitual, solo lo observó de reojo mientras arreglaba un ramo de astromelias. «Buenos días, Lucía», dijo él, la voz grave y suave como un bálsamo. «Espero no estar molestando». Ella levantó la mirada, sorprendida de que él recordara su nombre. «Buenos días, señor». «No, de ninguna manera». Ella intentó mantener la voz neutra, profesional, el muro erigido entre ellos. David sonrió, una sonrisa que llegaba a sus ojos y parecía encender una luz en su interior. Quería ver si tenía una de esas orquídeas moradas que estaba organizando el otro día, para mi oficina. Creo que le darían un toque de vida a un rincón un tanto demasiado serio. Lucía sintió una punzada extraña en el pecho. Orquídeas moradas. Él se había dado cuenta. Él la había visto, de hecho, trabajando con ellas, no solo una mancha sin forma. «Claro, señor. Tengo algunas muy bonitas hoy». Ella se giró hacia el estante superior, donde las orquídeas más robustas descansaban.
sus macetas pesadas y su altura exigiendo un esfuerzo que, con la edad, se volvía cada vez más difícil. Mientras Lucía estiraba el brazo, sintiendo un tirón en el tendón del hombro, David se movió. Con una agilidad inesperada para un hombre de su edad, se colocó a su lado, extendiendo la mano. «Permítame». Sin esperar una respuesta, alcanzó la maceta de cerámica pesada, sus dedos largos y fuertes envolviendo la base con facilidad. La bajó con delicadeza, posándola sobre la encimera. Lucía lo encaró, las palabras atrapadas en la garganta. Nadie hacía aquello por ella. Nadie. Jorge habría mascullado que ella era demasiado torpe. Los clientes esperaban que ella los sirviera, no al revés. Gracias. No hacía falta. La voz le salió un poco más aguda de lo normal. Tonterías, es un placer. Las flores bonitas merecen ser manejadas con cuidado, respondió él, sus ojos fijos en la orquídea, pero con un subtexto que Lucía, por más que intentara ignorar, sintió dirigido a ella misma. Ella le mostró las opciones, describiendo los matices de los colores y la durabilidad de cada una. David la escuchaba con una atención que ella no recibía hacía décadas, desde que su madre había muerto. Él no la interrumpía, no revisaba el móvil. Parecía absorber cada palabra, cada movimiento de sus manos arrugadas mientras ella mostraba los pétalos. Después de elegir la orquídea, David dijo: «Lucía, ya es casi la hora del almuerzo. ¿Puedo invitarle a un café allí en la esquina? Hay una panadería que hace un pan de queso excelente, y el café de allí es muy aromático». La invitación la tomó por sorpresa. El nudo que oprimía su pecho se apretó aún más. ¿Un café? ¿Con un hombre? Después de tantos años de reclusión, de apagarse, de convencerse de que era invisible, de repente, un hombre que parecía realmente verla estaba ofreciendo un café. La voz de Jorge resonó en su mente, un susurro frío. Ya pasó su momento, Lucía. ¿Quién va a quererle ahora? Señor, yo no puedo. Necesito ordenar aquí el puesto. Tengo muchas cosas que hacer, tartamudeó ella, desviando la mirada hacia las flores, como si ellas pudieran salvarla de la situación. Además, soy vieja para estas cosas, ¿no cree? Un café no es apropiado. David inclinó la cabeza, sus ojos fijos en los de ella. No había juicio, solo una calma curiosidad. ¿Vieja? Lucía, usted es una mujer de una belleza rara. ¿Y qué tiene que ver la edad con un café entre dos personas? Es solo un café. Y yo la veo, Lucía. Veo su dedicación, su gentileza, y veo que no necesita cargar con el peso del mundo sola. Las últimas palabras la golpearon como una flecha suave, pero precisa. Yo la veo. Nadie nunca le había dicho eso. Nadie la había visto de verdad, no en los últimos 30 años. Ella sintió un calor subir por el cuello, una mezcla de vergüenza y una sensación extraña y peligrosa de ser reconocida. Era como si la parte más vulnerable y escondida de su alma hubiera sido tocada, y Lucía no sabía si estaba más aterrorizada o extrañamente aliviada. Señor, yo no estoy acostumbrada a esto. Mi vida es otra. Es el puesto, la casa. No tengo tiempo para cafés. Intentó zafarse. El hábito de negarse tan fuerte como el propio aire que respiraba. Era más fácil quedarse detrás del muro, donde la seguridad de la invisibilidad la protegía de la posibilidad de ser herida de nuevo. David no forzó, solo asintió, la sonrisa ligeramente entristecida, pero aún allí. Lo entiendo, pero las cosas pueden ser diferentes, Lucía. A veces solo necesitamos a alguien que nos muestre que existe otra forma de ver el mundo, y a nosotros mismos. Él tomó la orquídea, pagó con una tarjeta, y antes de salir, depositó la bolsa de la librería sobre el mostrador. «Esto es para usted, un pequeño regalo. No es una excusa, es solo porque pensé que le gustaría». Y con un leve asentimiento se fue, dejando la orquídea y la bolsa a su paso. Lucía se quedó allí, inmóvil, el olor a café fresco mezclándose con el perfume de las flores. La bolsa de papel traía un libro. «Jardines secretos», decía el título, en letras cursivas y elegantes. Sus manos ásperas temblaron ligeramente al tomarlo. Nadie le daba regalos así, sin motivo, sin exigencia. El gesto de David, su paciencia, su persistencia silenciosa, abrían fisuras en el muro que ella había construido con tanto esmero. Aquella noche, en su apartamento silencioso, Lucía abrió el libro. Las palabras, sobre un jardín abandonado que es redescubierto y florece nuevamente, eran un espejo aterrador y a la vez invitador. Leyó bajo la luz amarillenta de su lámpara. La soledad que antes parecía una manta, ahora se sentía más como un peso. David la había visto de una forma que Jorge nunca lo hizo, de una forma que ella misma había olvidado. Al día siguiente, David apareció nuevamente. Esta vez no vino a comprar flores,
La encontró en la entrada del puesto, luchando por abrir la pesada puerta de hierro que siempre se atascaba. Sus dedos, ya hinchados por la artritis, temblaban con el esfuerzo. Antes de que ella pudiera siquiera mascullar, David ya estaba allí, la mano firme en el hierro frío, y con un tirón suave y determinado, la puerta se abrió con un rechinar resignado. «Buenos días, Lucía», dijo él, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Parece que esta puerta es testaruda». Lucía lo encaró. Había una especie de desamparo en su rostro, una pequeña arruga de frustración que David notó de inmediato. «Buenos días, señor. Sí, ella siempre da problemas. Déjeme ayudar a ajustarla. No quiero que se lastime». Y David, un hombre claramente adinerado, vistiendo ropa impecable, se agachó, examinando la bisagra y el marco. Sacó una pequeña herramienta del bolsillo de su saco, una especie de navaja multiusos, y con algunos ajustes, la puerta se abrió y cerró con mucha más facilidad. «Listo. Mejor así, ¿no cree?» Lucía estaba atónita. Él no necesitaba hacer aquello. Ningún hombre lo había hecho jamás. Jorge la habría ignorado, o la habría criticado por ser demasiado débil. Ver a David allí, tan a gusto en su mundo simple y funcional, cuidando de un pequeño problema de ella, rompió otro pedazo de hielo en su corazón. Ella sintió una punzada de vergüenza por su propia rigidez, por la forma en que intentaba alejarlo. «Señor, muchas gracias. Yo no sé cómo agradecerle». Él solo sonrió. «De nada. Pequeñas cosas, Lucía. Son las pequeñas cosas las que hacen el día más ligero. Y a propósito, ¿acepta aquel café hoy? Se lo traigo yo, aquí al puesto, si no quiere salir». La oferta era aún más amable, más atenta. Él se estaba adaptando a su negativa, buscando una forma de alcanzarla sin forzarla. Lucía sintió los ojos humedecerse. Nadie había sido tan gentil con ella en toda su vida adulta. Era la inversión completa de lo que ella siempre había conocido. Ella, que siempre había sido la cuidadora, la sirvienta, la que se ponía en segundo plano para atender las necesidades de los demás, ahora se veía en el centro de la atención de alguien. Y no era una atención que la disminuía o la explotaba, sino una que la veía y la valoraba. «Yo, un café, sí, acepto», susurró ella, la voz embargada, sorprendiéndose a sí misma. David irradió una sonrisa genuina. «Excelente. ¿Qué toma? ¿Solo? ¿Con leche? ¿Azúcar?» «Solo, por favor. Sin azúcar», respondió ella, sintiendo un rubor en las mejillas, un rubor que pensó haber olvidado. Él regresó unos minutos después, trayendo 2 tazas de café humeante y un pequeño paquete de galletas de queso. Depositó una taza en la encimera frente a ella y se sentó en un pequeño taburete que ella usaba para alcanzar los estantes más altos, pareciendo perfectamente a gusto en su pequeño y simple universo. El olor del café caliente se mezcló con el perfume de las rosas. «¿Ha leído el libro?», preguntó él, dando un sorbo a su café. Lucía asintió, las manos alrededor de la taza caliente. «Sí, es muy bonito y triste al mismo tiempo». «Sí, pero también está lleno de esperanza, ¿no cree? La idea de que incluso un jardín olvidado, si recibe un poco de cariño y atención, puede volver a florecer», dijo David, su mirada suave posándose sobre las finas arrugas alrededor de los ojos de ella. «Creo que algunas personas son como esos jardines. Se cierran, se esconden, pero la vida siempre encuentra una forma de volver». Era una metáfora transparente, y Lucía sabía que él estaba hablando de ella. La defensiva, el muro que ella había erigido, vaciló peligrosamente. Era aterrador ser vista con tanta claridad. Era aterrorizante pensar en la posibilidad de romper las barreras que la protegían. ¿Y si se permitía soñar de nuevo? ¿Y si él, como tantos otros antes, acabara por irse? El dolor sería insoportable. «Señor David», comenzó ella, la voz trémula, Yo aprecio mucho su amabilidad, pero yo no soy el tipo de mujer que inspira esto. Ya soy vieja. Mi cuerpo no es el mismo. Las marcas del tiempo están por todas partes. Soy un jardín que ya dio todas sus flores. No hay nada más que ofrecer». Ella se sentía impulsada a ser honesta, a alejar cualquier idea romántica que él pudiera estar formando. No quería ilusionar, ni ser ilusionada. La memoria de las palabras de Jorge, ¿quién va a quererle ahora?, era un tormento constante. David colocó su taza de café en la encimera y, con un movimiento lento y deliberado, extendió la mano y la posó suavemente sobre la suya, que estaba descansando en el mostrador. El toque era gentil, cálido, pero firme. Una corriente eléctrica recorrió el brazo de Lucía, una sensación que la sorprendió por la intensidad y por la familiaridad casi olvidada. «Lucía», dijo él, la voz baja, pero cargada de una convicción inquebrantable, «las arrugas que usted lleva son la historia de una vida vivida, la sabiduría que ha conquistado.
Su cabello gris es como hilos de plata que brillan con una dignidad que la juventud no puede comprender. Usted habla de su cuerpo como si fuera una carga, pero yo veo la fuerza que tiene, la gracia en sus movimientos, la belleza que irradia de dentro hacia afuera. Él apretó la mano de ella ligeramente. Usted no es un jardín que ya dio todas sus flores, Lucía. Usted es un jardín que está esperando para florecer de una manera nueva, más profunda, más resiliente. Y para mí, Lucía, tú me incendias. Las últimas palabras la golpearon con la fuerza de un rayo. Tú me incendias. Lucía parpadeó, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Las mejillas estaban en llamas, el corazón latiendo desbocado en el pecho como un colibrí atrapado. Nadie, jamás, la había mirado de aquella manera, hablado con ella de aquella forma. Jorge la hacía sentirse desgastada, invisible, una carga. David, con un simple toque y algunas palabras sinceras, la hacía sentirse vista, deseada, viva. El dolor silencioso que la había acompañado por décadas, la sensación de ser un fantasma, comenzó a disiparse, aunque fuera por solo un momento, bajo el calor penetrante de la mirada de David. El muro. Ella lo sentía desmoronarse, ladrillo a ladrillo, bajo la fuerza abrumadora de aquellas palabras. Y aterrorizada, ella percibió que, quizás, lo más aterrador de todo no era el dolor que podría venir, sino la esperanza que estaba naciendo. Las palabras de David, «Tú me incendias», reverberaban en el aire húmedo del puesto, mezclándose con el perfume de las gardenias y el olor persistente a tierra mojada. Lucía sintió el rostro arder, un rubor hacía mucho olvidado, mientras la mano de David aún reposaba suavemente sobre la suya. Era como si un rayo de sol, hacía décadas aprisionado por pesadas nubes, finalmente hubiera encontrado una rendija para iluminar la oscuridad de su alma. Ella estaba aterrorizada y al mismo tiempo, extrañamente, viva. En los días que siguieron, David continuó apareciendo. Ya no era solo para comprar flores o para tomar café. Le traía un pequeño pan de queso de la panadería, preguntaba sobre su día con una atención genuina que desarmaba a Lucía, y la observaba con aquellos ojos cálidos que parecían ver más allá de las arrugas, más allá del cabello gris, directo a la esencia de la mujer que ella un día fue y que ahora, poco a poco, comenzaba a despertar. Lucía se sentía flotar, un miedo delicioso mezclándose con una esperanza que a veces parecía aterradoramente real. La rutina silenciosa de Lucía fue quebrada por susurros y miradas. Los vecinos, la empleada de la panadería, incluso la vieja señora que vendía especias al lado de su puesto, comenzaron a notar la presencia constante y atenta de David. El chismorreo, como malas hierbas, creció rápidamente y no tardó en llegar a oídos de Ricardo, su hijo. Ricardo, de 35 años, era un hombre práctico, con los pies bien puestos en la realidad financiera y una mirada cínica para cualquier cosa que no encajara en sus planes. Llamó a su madre un domingo por la tarde, justo después del almuerzo que Lucía solía hacer sola. El silencio de la casa lleno solo por el sonido de la televisión. «Mamá, necesito hablar con usted sobre una cosa». La voz de él, un poco áspera, cortó la tranquilidad del momento. Lucía sintió un apretón en el pecho. Era siempre así. Las conversaciones con Ricardo casi siempre cargaban un tono de reproche o preocupación disfrazada. «Sí, hijo, es sobre ese señor que dicen que está rondando el puesto, ese tal David. He oído que es un hombre adinerado, ¿verdad?» Lucía tragó saliva. Aquel muro que ella sentía desmoronarse con la presencia de David ahora parecía erigirse de nuevo, ladrillo a ladrillo, bajo el peso de las palabras de su hijo. «Sí, Ricardo, es un cliente y un amigo». «¿Amigo? Mamá, por favor, usted ya tiene 58 años. Un hombre millonario, de la nada, acercándose a usted. No sea ingenua. Gente así no da puntada sin hilo. Él debe querer algo, su dinero. Quizás. El terreno del puesto es valioso y usted tiene algunos ahorros, ¿verdad?» La voz de Ricardo subió un tono, su preocupación sonando más a acusación. «Basta, mamá. Es ridículo. Usted ya pasó de la edad de romance». «Es feo, mamá. ¿Qué va a pensar la gente?» Las palabras de él golpearon a Lucía como piedras. «Ridículo, feo, pasó de la edad». Era la voz de Jorge nuevamente, pero con el timbre de su hijo, haciendo eco de las mismas frases que la habían aprisionado por tanto tiempo. Ella sintió el rubor transformarse en vergüenza, la esperanza recién nacida encogerse bajo la sombra del juicio. Sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas, el nudo en la garganta apretando. «Ricardo, por favor, no es nada de eso. Él solo ha sido amable». «¿Amable? Mamá, él quiere algo. Despierte. No se deje llevar por palabras bonitas. Usted vivió una vida para papá, se dedicó a él. Ahora está sola. Así es, acéptelo.
No empiece a hacer el ridículo ahora, dijo él, y el silencio al otro lado de la línea, tras su despedida abrupta, fue tan frío como las palabras que la habían cortado. Lucía colgó el teléfono, sintiéndose vacía. El cansancio físico que sentía en los huesos, en las arrugas del rostro, era solo un reflejo del cansancio del alma. El muro se reconstruía, más alto y más sólido que nunca. Ella se sentía nuevamente invisible, no solo para el mundo, sino para su propio hijo. ¿Cómo podría David verla, si ni siquiera su propia sangre la veía como una mujer digna de afecto y romance? A la mañana siguiente, Lucía se vio desahogándose con Elena, su vecina de puesto en el mercado, una mujer robusta y sonriente, con el cabello color fuego y un corazón de oro. Elena vendía especias y hierbas medicinales y siempre tenía una palabra sabia y un abrazo cálido para ofrecer. El olor a comino y romero se mezclaba con el lamento de Lucía. Me dijo que soy ridícula, Elena, que ya pasé de la edad para estas cosas, que David solo quiere engañarme, susurraba Lucía, las lágrimas finalmente encontrando camino por las arrugas. Elena la miró con una intensidad que pocas personas tenían. ¿Ridícula, Lucía? Ridículo es pasar la vida entera apagándose para encajar en el molde de los demás. Ridículo es renunciar a su felicidad por miedo a lo que dirá la vecina chismosa, o a lo que su hijo, que nunca vio un palmo de su dolor, va a pensar. Elena tomó la mano de Lucía, apretándola con fuerza. Mi amor, usted pasó una vida cuidando a los demás. Cuidó de su marido que nunca la valoró. Crió a su hijo que ahora la juzga. ¿Cuándo le tocó su turno, Lucía? ¿Cuándo se miró al espejo y dijo, merezco ser feliz? Lucía levantó los ojos, sorprendida por la pasión en las palabras de su amiga. Ese David, Lucía, él ve a la mujer hermosa que usted es. Él ve el alma fuerte que tiene. No le importa el dinero, mujer. Dinero ya tiene. Él la quiere a usted, la mujer detrás de la florista cansada. Y si él la hace sentir viva, si la hace sentir mujer de nuevo, entonces viva, mujer, viva. Usted merece cada gramo de felicidad que el mundo tiene para ofrecer. Y al que no le guste, que se vaya a freír espárragos. Elena finalizó, los ojos humedecidos, pero con una sonrisa alentadora. Las palabras de Elena fueron como un bálsamo, pero también como una llamada a la batalla. Una batalla no contra Ricardo, sino contra las voces internas que la aprisionaban hacía tanto tiempo. Lucía pensó en la mirada de David, en su amabilidad, en las palabras «tú me incendias». La semilla de la esperanza, plantada por él y regada por Elena, comenzó a brotar, frágil, pero terca. Aquella noche, Lucía llamó a Ricardo. Su voz estaba tranquila, pero había una resolución férrea que la sorprendió. «Ricardo, he entendido lo que usted dijo, pero necesito que usted entienda una cosa», comenzó ella, antes de que él pudiera interrumpir. «Pasé la vida entera viviendo para los demás, para su padre, que me hizo creer que yo no valía nada, para usted, para garantizar que tuviera todo lo que necesitaba. Me apagué, me volví invisible. Usted no tiene idea del vacío que es vivir así». Su voz falló un poco, pero ella continuó. «Yo le amo, hijo mío, pero mi vida es mía. Y si encuentro una pizca de felicidad, una pizca de cariño, una pizca de luz, tengo el derecho de aferrarme a ello con todas mis fuerzas. Ya no soy la mujer que se deja empequeñecer. La gente puede pensar lo que quiera, ya no me importa. Ahora es mi turno, Ricardo. Es mi turno de vivir». El silencio al otro lado de la línea fue profundo. Ricardo no esperaba aquella respuesta. Lucía no esperó la suya. Colgó, el corazón latiendo fuerte, pero con una sensación de ligereza que no sentía hacía décadas. El muro no estaba completamente demolido, pero ella había creado una puerta y estaba lista para abrirla. David la invitó a cenar el sábado siguiente. No era un restaurante elegante, sino un bistró acogedor, con luces tenues y música suave. Él le abrió la puerta del coche, le empujó la silla y la trató con una reverencia que Lucía jamás había experimentado. Las horas pasaron volando, llenas de conversaciones sobre libros, sobre la vida, sobre sueños aplazados. Lucía se vio riendo, de verdad, el sonido saliendo libre y sin culpa. Al final de la noche, mientras la llovizna comenzaba a caer de nuevo, él la llevó a casa. En el hall de su apartamento, el olor a orquídeas que él había comprado y llevado para ella flotaba en el aire. La luz amarillenta del pasillo iluminaba sus rostros. David tomó su mano, los ojos fijos en los de ella, la misma intensidad cálida que la hizo sentirse vista. «Lucía», susurró él, «me gustaría pasar la noche contigo». La petición era simple, directa, y Lucía sintió una mezcla de pánico y un deseo ardiente recorrer su cuerpo. La imagen de su cuerpo envejecido, con las marcas del tiempo, las estrías, la flacidez, las arrugas que se profundizaban en el cuello y en el pecho, invadió su mente. Las palabras de Jorge sobre ella estar desgastada, indeseable,
resonaron. No soy sexy, pensó ella, la inseguridad aplastando la pequeña llama de coraje que había encendido. Ella vaciló, el miedo visible en sus ojos. David lo notó. La sostuvo con más firmeza, un pulgar acariciando la palma de su mano. Lucía, repitió él, la voz más suave, no tienes que tener miedo. No hay nada en ti que no sea hermoso para mí. Quiero estar contigo. Quiero mostrarte lo deseable que eres, lo mujer que eres. Ella lo miró, a la honestidad en sus ojos, a la paciencia en su sonrisa. Y por primera vez en mucho tiempo Lucía dejó el miedo a un lado. Asintió con la cabeza, un sí silencioso, y lo guió hacia adentro de su apartamento. El apartamento de ella olía a limpio, a flores y a un toque de algo antiguo, como recuerdos empolvados. David la besó en la sala, un beso tierno, lento, que exploraba sus labios con una delicadeza que hizo temblar a Lucía. Él no tenía prisa. Cada toque era una pregunta, y Lucía, con sus suspiros, respondía con la entrega de un alma sedienta. En el dormitorio, a la luz amarillenta de la lámpara de noche, Lucía comenzó a desnudarse, las manos temblorosas. Cada prenda que caía era como un velo que revelaba las imperfecciones que ella pensó que la harían indeseable. Le dio la espalda, avergonzada por las marcas de la edad, por las arrugas que contorneaban sus caderas, por la piel que ya no tenía la firmeza de la juventud. Pero David se acercó por detrás y la abrazó. Sus brazos fuertes envolvieron la cintura de ella, la barbilla de él descansando en su hombro. Besó la piel de su cuello, y Lucía sintió un escalofrío. «Eres hermosa, Lucía», susurró él en su oído, la voz grave y suave. «Cada línea, cada curva, cada marca del tiempo en tu cuerpo es parte de la mujer maravillosa en que te has convertido». Él la giró suavemente, y Lucía finalmente lo encaró, sus ojos humedecidos. Él no la estaba mirando con deseo crudo, sino con admiración, con una ternura que curaba las heridas invisibles de décadas de desvalorización. Los dedos de David recorrieron las arrugas de su rostro, la línea de su mandíbula, bajaron por el cuello, sintiendo la textura de su piel. No había repulsa, no había juicio, solo adoración. Él la acostó en la cama con una delicadeza reverente. Cada toque era una validación, un recordatorio de que ella era carne y hueso, deseable y deseada. Los labios de él recorrieron su cuerpo, deteniéndose en cada curva, en cada imperfección que ella tanto temía. Besó sus manos ásperas, sus arrugas, su cabello gris. Él la hizo sentirse no solo tolerada, sino celebrada. Mientras David la acariciaba, Lucía sintió algo que nunca había sentido antes, una entrega total. No era solo el placer físico, sino un redescubrimiento de sí misma, un reencuentro con la mujer sensual y vibrante que ella pensó haber muerto hacía mucho tiempo. El toque de David no era solo físico, era una terapia, un bálsamo para las heridas del alma, una invitación para que ella floreciera. Las palabras de Jorge, los juicios de Ricardo, todo se disipó en la presencia gentil y poderosa de David. En aquel abrazo, en aquel toque, Lucía se sintió renacer. Ella sintió su cuerpo, no como una carga envejecida, sino como un templo de experiencias, de sabiduría, de una belleza que había madurado. Estaba allí, desnuda, vulnerable, y por primera vez, verdaderamente amada. Las lágrimas de vergüenza dieron paso a lágrimas de alivio, de gratitud, de una felicidad tan abrumadora que casi dolía. El silencio de la casa, antes lleno por la soledad, ahora estaba repleto de susurros, de suspiros, de una melodía de dos corazones que, finalmente, se encontraban. En aquel momento, Lucía supo, con una certeza profunda, que ella aún estaba viva y que, en sus 58 años, su jardín secreto estaba finalmente listo para florecer, encendido por el amor paciente y protector de David. La risa que brotó de ella parecía un sonido extraño, casi profano en su propia casa. No era una risa despreocupada, sino de una ligereza recién descubierta, un eco de algo que ella había olvidado que existía. Había pasado la vida entera arropando el dolor de los demás, tejiendo paños para enjugar lágrimas que no eran suyas. Ahora, un hilo de sol tenue se colaba por las rendijas de su alma, iluminando un rincón empolvado donde la esperanza hibernaba. Él, con su sonrisa tranquila y sus manos que sabían cómo tocar sin invadir, había plantado esa semilla. Ella sentía el peligro inminente de la felicidad, el vértigo de desear algo que parecía demasiado grande para caber en su vida, ya tan definida. La noticia no tardó en extenderse, quizás por una vecina curiosa, quizás por su propia incapacidad de ocultar el brillo diferente en sus ojos. Fue el hijo, su primogénito, quien la confrontó primero. Él la encontró en la cocina, mientras ella cortaba patatas, un aroma familiar a tierra y guiso flotando en el aire. La voz de él era un látigo frío que la hizo encogerse.
Mamá, ¿qué está pasando? La gente está hablando. Ella se giró, el cuchillo de cocina aún en la mano, sintiendo el rubor subirle al rostro. Antes de que pudiera formular una respuesta, las palabras de él la golpearon con la fuerza de un puñetazo. Él quiere su dinero, ¿verdad? Claro que sí. Un hombre de esos. De la nada. ¡Qué ridículo! El cuchillo cayó con un tintineo metálico. Las patatas rodaron por el suelo. El ridículo. Aquella palabra, más que cualquier otra, se clavó en su pecho. Ella, una mujer de cierta edad, con la piel marcada por el tiempo, los hombros encorvados por años de cargas, atreviéndose a desear afecto. ¿Qué había de ridículo en querer ser vista, ser tocada, ser amada, aunque tardíamente? La tristeza abrumadora la envolvió, vaciando la sala de todo el aire. Ella sintió las paredes del mundo que había construido para sí misma, se derrumbaron sobre ella, sofocando aquel pequeño rayo de sol que había osado entrar. La vergüenza la consumió, la culpa, la sensación de que, una vez más, ella había fallado en cumplir las expectativas, en ser la madre y la viuda perfecta, inalcanzable e inquebrantable. Se sintió pequeña, frágil, los huesos pareciendo cristal, a punto de romperse bajo el peso del juicio. Las noches siguientes fueron llenas de insomnio, los pensamientos revoloteando como un torbellino sombrío. ¿Sería verdad? ¿Estaría ella siendo ingenua, cegada por la soledad? El rostro de él, tan gentil, tan paciente, parecía enturbiarse con las palabras ácidas de su hijo. ¿Qué estaba haciendo? Quizás estaba realmente enloqueciendo. Ella buscó refugio en la única persona que siempre la había visto de verdad, Elena, su amiga de toda la vida. En el pequeño apartamento de Elena, con el olor a café fresco y las plantas exuberantes, ella derramó su alma. Las lágrimas escurrían por su rostro arrugado mientras ella relataba las palabras crueles de su hijo, la presión abrumadora de la familia y de la sociedad. Elena, con su propio cabello plateado y ojos sabios, la escuchaba en silencio, la mano amiga reposando en su hombro. No había censura, solo comprensión. Cuando ella finalmente silenciaron, exhausta, Elena apretó su mano. «Mi amiga», comenzó Elena, la voz suave pero firme. «Usted pasó la vida entera cuidando a todo el mundo, a sus padres, a su marido, a sus hijos. Usted se apagó, ¿no es así? Para que la llama de ellos pudiera brillar más fuerte. Y ahora que usted se atreve a encender la suya propia, ¿quieren apagarla de nuevo?» Elena hizo una pausa, la mirada intensa. «Usted merece ser feliz, más que nadie. Él no la amó porque fuera rico o poderoso. La amó a usted por la persona que es, por la mujer en que se ha convertido, por las arrugas que cuentan su historia. ¿Cree usted que él vio en usted solo una cuenta bancaria? ¿O él vio el alma hermosa que yo veo, que usted se niega a ver en sí misma?» Elena se inclinó, los ojos brillando con una convicción inquebrantable. «Viva, mujer, deje que hablen. ¿Qué saben ellos de su dolor, de sus silencios? ¿Qué saben ellos de su soledad? Nada. La vida es suya, y solo suya. No la entregue en bandeja al miedo y al juicio ajeno». Las palabras de Elena fueron un bálsamo, pero también una inyección de coraje. Resonaron en su pecho, despertando algo adormecido, una fuerza que ella pensaba haber perdido hacía mucho tiempo. Ella regresó a casa con una nueva determinación, aunque el corazón le temblara. No sería fácil. Enfrentar una vida de expectativas silenciosas era más difícil que un grito ensordecedor. Su hijo la esperaba en la sala, la expresión aún cargada de desaprobación. Esta vez, ella no se encogió. Se paró delante de él, la espalda más recta de lo que se había sentido en años. Su voz, al principio, fue un mero susurro, pero ganó fuerza con cada palabra, como un río que empieza manso y se vuelve caudaloso. «He oído lo que usted dijo. He oído lo que todos piensan. Y sé que es difícil para usted entender». Ella respiró hondo, los ojos fijos en los de él, que por primera vez parecían vacilar. «Pasé la vida viviendo para ustedes, para su padre, para usted, para su hermana, cuidando de la casa, de los estudios, de las preocupaciones. Renuncié a mis propios sueños, a mis propios deseos, porque era lo que una buena esposa, una buena madre hacía. Viví para los demás, y no me arrepiento, porque les amo más que a nada en este mundo». Una lágrima escurrió por su mejilla, pero no era de tristeza, era de una liberación hacía mucho esperada. «Pero ahora», continuó ella, la voz firme, inquebrantable, «ahora es mi turno, es mi vida, y tengo derecho a vivir lo que me queda de ella como yo quiera. Tengo derecho a sentir, a amar, a ser amada. Tengo derecho a ser feliz». Ella sabía que sus palabras podían sonar egoístas para él, pero por primera vez no le importó. Si eso parece ridículo, o si él quiere mi dinero, entonces que así sea. Tomaré mis propias decisiones y asumiré las consecuencias.
sola si es necesario. La declaración no fue una petición, sino una afirmación, y por primera vez ella vio el shock y quizás un destello de respeto en los ojos de su hijo. La decisión fue tomada, el enfrentamiento ganado. El siguiente paso, la parte más íntima y aterradora. La primera noche juntos no fue un acto impulsivo, sino una progresión natural de la confianza que él había construido pacientemente. El corazón de ella latía fuerte, un tambor descompasado en el pecho, cuando él la llevó al pequeño y acogedor dormitorio. Las luces eran tenues, una lámpara de luz cálida proyectaba sombras danzantes en las paredes, y una música suave y melódica sonaba de fondo, como un velo protector. Ella sintió el nerviosismo anudarse en su garganta. No era solo la novedad del momento. Era el peso de toda una vida de expectativas, de invisibilidad. La memoria de su propio cuerpo, envejecido, transformado, hacía que la idea de desnudarse fuera aterradora. Ella pensaba en las arrugas que se profundizaban en el rincón de sus ojos, en las marcas de toda una vida de sonrisas y preocupaciones, en la piel flácida que la gravedad había reclamado. ¿Quién vería él allí? ¿Sería capaz de ver a la mujer detrás del paso del tiempo? El miedo a ser juzgada, a ser vista como menos que mujer, a no ser deseable, a ser nuevamente ridícula, era casi insoportable. Él se acercó a ella, la mirada gentil y paciente, sin prisa. Sus manos, cálidas y seguras, se posaron en sus brazos, acariciándolos suavemente. «No hay nada que temer», susurró él, la voz ronca y reconfortante. «Eres hermosa». Aquellas palabras, simples pero cargadas de sinceridad, deshicieron un nudo que ella llevaba hacía décadas. A él no le importaba lo que el tiempo le había hecho a su envoltura. Él veía la esencia, el alma resiliente que había florecido bajo la melancolía. Lentamente, vacilante, ella comenzó a desabrochar la blusa. Cada botón suelto era un pequeño paso, una barrera que caía. Cuando la ropa finalmente se deslizó, revelando la piel pálida bajo la luz suave, ella cerró los ojos, anticipando una reacción, un suspiro de decepción, pero no hubo nada más allá del silencio. Y después, un toque. Las manos de él eran suaves como plumas recorriendo la curva de su hombro, la línea de su clavícula, la suavidad de su piel. La besó en el cuello, después en cada una de las arrugas finas en su frente, como si estuviera besando cada historia, cada sacrificio. No había lujuria voraz en sus ojos, sino una reverencia, una admiración silenciosa. Él la adoraba, adoraba cada marca, cada curva, cada imperfección que ella había aprendido a detestar de sí misma. Y en ese alivio profundo, ella finalmente se permitió sentir. Sintió el calor de la piel de él contra la suya, la fuerza de sus brazos envolviéndola, el latir de su propio corazón, que ahora era un ritmo constante y feliz. En aquel momento, bajo la luz dorada de la habitación, ella no era solo una mujer madura, marcada por el tiempo, era una mujer renacida, amada, y por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente hermosa a sus propios ojos. La melancolía de los años perdidos aún estaba allí, un murmullo distante, pero fue superada por la esperanza de un nuevo amanecer, por la suave certeza de que, finalmente, ella había encontrado su lugar, su paz, su hogar, en los brazos de aquel que la veía no como el mundo la veía, sino como ella siempre soñó ser vista. La mañana amaneció sobre ella como un velo de seda, no con la rudeza de un despertador, sino con la suavidad de la luz que se colaba por las cortinas. Ella despertó en sus brazos, la cabeza anidada en su hombro, sintiendo el ritmo constante de su respiración. Ya no había el apretón en el pecho, la ansiedad o el recelo que la habían acechado por tantos años, por tantas noches. En su lugar, un silencio llenaba la estancia, un silencio que hablaba de paz, de aceptación, de un refugio finalmente encontrado. Las arrugas en su rostro, que antes parecían gritar sus fallos y el tiempo irreversible, ahora parecían contar una historia de resiliencia y de una belleza que había esperado pacientemente para ser redescubierta. No era la belleza efervescente de la juventud, sino la de un paisaje antiguo, lleno de valles y montañas, cada marca una evidencia de un viaje largo y lleno de percances, una belleza que pedía ser leída y comprendida. Él se movió suavemente, un brazo apretándose un poco más alrededor de ella, y ella sintió una sonrisa involuntaria florecer en sus labios. Era una sonrisa que no se sentía hacía mucho tiempo, una que no necesitaba ser escondida o justificada. El sol comenzaba a inundar la habitación, pintando los muebles con un tono dorado y suavizando las sombras que danzaban. Ella se giró, encontrando los ojos de él que se abrían lentamente, una sonrisa perezosa formándose en sus labios también, reflejando la suya.
No hubo necesidad de palabras. El entendimiento flotaba entre ellos, más profundo que cualquier diálogo podría expresar, más íntimo que cualquier confesión. Era el lenguaje de dos almas que habían encontrado su puerto seguro, dos vidas que habían, contra todas las probabilidades, se entrelazado en el tapiz del tiempo, tejiendo nuevos hilos de esperanza. A lo largo de los días que siguieron, la sensación de ligereza persistió, no como una euforia pasajera, sino como una fundación sólida sobre la cual ella podría, finalmente, construir el resto de su vida. Ella caminaba por la casa, cuidaba de sus plantas, preparaba el café, pero todo con una cadencia diferente. Las tareas que antes parecían pesos abrumadores, ahora eran parte de un ritmo, un pulso tranquilo que ella compartía con la presencia de él, con su voz suave y su toque gentil. Él era discreto, siempre atento, con una mirada que parecía ver más allá de la superficie, directamente a su alma, a la mujer que ella realmente era. Compartían comidas simples, preparadas con cariño, conversaciones sobre el pasado sin pesar, sin las cadenas de la culpa, planes para el futuro sin prisa, sin la ansiedad de las expectativas ajenas. Había un nuevo placer en cosas tan cotidianas que antes pasaban desapercibidas. La lectura de un libro juntos en el balcón, el sonido de la llovizna en la ventana, el calor de su mano en la suya mientras paseaban por el jardín, bajo el cielo que parecía más azul. Claro, el mundo exterior no había cambiado su opinión tan fácilmente. Las miradas curiosas de los vecinos aún estaban allí, quizás un poco más intensas, cargadas de juicio silencioso y chismorreos susurrados. Las visitas de su hijo, que antes eran esporádicas, se hicieron más frecuentes, cargadas de una tensión no dicha, un silencio que hablaba de desaprobación. Él la observaba con una mezcla de preocupación y algo que ella aún sentía como reprobación, pero su propia reacción había cambiado radicalmente. El aguijón de las críticas aún podía alcanzarla, pero la herida no era tan profunda como antes. Era como si una nueva piel hubiera crecido sobre las cicatrices antiguas, haciéndola menos vulnerable a los golpes, más resistente al veneno de la maledicencia. Las palabras de Elena, viva, mujer, resonaban en su mente como un mantra, un permiso para ser feliz, un grito de libertad. Y la adoración silenciosa en los ojos de él era un escudo impenetrable, una armadura de amor que la protegía. Cierta tarde, mientras estaban sentados en el banco del parque, observando a los niños jugar, sus risas resonando en el aire, una de sus antiguas amigas de costura, una mujer conocida por su lengua afilada y su amor por el drama, pasó por ellos. Ella se detuvo, los ojos desorbitados de asombro y curiosidad, y la saludó con una falsa dulzura, lanzándole miradas inquisitivas a él, intentando descifrar el misterio. Entonces, es verdad, ¿no es así?, la amiga insinuó, la voz un poco demasiado alta, proyectada para que los demás pudieran oír. Los chismes, quiero decir. En otro tiempo, ella se habría sonrojado, se habría encogido en su banco, habría intentado justificarse, tartamudeando. Pero ahora, algo en su interior se encendió, una llama de autoconfianza que se negaba a ser apagada. Ella miró directamente a la amiga, una sonrisa serena en sus labios, sin un ápice de vergüenza. Sí, es verdad, estamos juntos. La simplicidad de la respuesta, la falta de vergüenza o vacilación, la tomó por sorpresa. El hombre a su lado apretó su mano discretamente, un gesto de apoyo silencioso que valía más que 1000 palabras. La amiga, sin más munición para su arsenal de chismes, murmuró algo inaudible y se alejó apresuradamente, visiblemente frustrada por la falta de reacción dramática que esperaba. Ella sintió una punzada de satisfacción, no por la victoria sobre la amiga, sino por su propia capacidad de enfrentar el juicio con gracia y dignidad, protegiendo su paz. La verdadera transformación no era en la reacción de los otros, sino en su propia percepción de sí misma. Ella había pasado la vida entera definiéndose por los roles que desempeñaba: hija, esposa, madre, viuda. Ahora, ella estaba definiéndose por quien ella era, por quien ella elegía ser, por quien ella se atrevía a ser. Era como si hubiera finalmente se dado permiso para existir plenamente, para respirar libremente, para ser. La melancolía, que antes era una sombra constante acechándola, ahora era solo una niebla ocasional, un recordatorio de las estaciones que habían pasado, un eco distante que ya no podía oscurecer el sol de su presente. Ella se permitía sentir la tristeza por las pérdidas, por las oportunidades que no había abrazado, por los sueños que había dejado atrás, pero esa tristeza venía acompañada de una gratitud profunda por lo que había encontrado. La esperanza no era más una quimera, un deseo distante e inalcanzable, sino una llama constante, alimentada por la ternura y la presencia de él, una promesa de días mejores. Visitaron la pequeña iglesia del pueblo, no para un servicio religioso,
sino solo para sentarse en silencio, de la mano, observando las vidrieras de colores filtrar la luz, pintando el suelo con tonos de arco iris. Había una solemnidad tranquila en aquellos momentos, una sensación de que cada paso que daban juntos era bendecido, no por un ritual impuesto, sino por la sinceridad de sus corazones, por la pureza de sus sentimientos. Ella pensaba en todas las veces que había venido a este lugar, cargada de preocupaciones, buscando consuelo y respuestas para sus angustias. Ahora el consuelo venía de dentro, de un lugar de paz que ella había construido con sus propias manos y con el amor que había osado aceptar, un amor que le había dado fuerza. Una noche, mientras preparaban la cena, ella cortaba verduras y él ponía la mesa. El teléfono sonó. Era su hijo. El tono de voz estaba un poco más suave que antes, quizás por la aceptación gradual de la situación, quizás por la impotencia de cambiar el rumbo de las cosas. «Mamá, solo quiero que esté segura de lo que está haciendo. Me preocupo». Ella hizo una pausa, el cuchillo de cocina en la mano, mirando su reflejo en la hoja, viendo a una mujer más fuerte. «Lo sé, hijo mío», respondió ella, la voz tranquila y clara, sin temblores, «y estoy más que segura. Estoy feliz». Ella esperó, pero no hubo más objeciones, solo un silencio pensativo al otro lado de la línea antes de que él se despidiera, sin la usual censura. Ella colgó el teléfono y se giró hacia él, que la observaba con una leve sonrisa comprensiva. «Todavía se preocupa», dijo ella, más para sí misma que para él, un suspiro ligero escapando de sus labios. «Pero estoy en paz con eso». Él solo asintió, extendiendo la mano para sostener la suya, un toque que valía más que cualquier garantía verbal. La vida no era perfecta, y el juicio, en sus formas más sutiles e insidiosas, probablemente nunca cesaría completamente, siempre flotando en las sombras. Pero ella había finalmente comprendido que la felicidad no dependía de la aprobación de los demás, de la validación externa, sino del coraje de abrazarse a sí misma, de permitirse amar y ser amada. Incluso si eso significaba recorrer un camino menos transitado, un camino que muchos no comprenderían. Ella lo miró a él, al hombre que había llegado tan inesperadamente a su vida y la había enseñado a bailar de nuevo bajo las estrellas, a sentir la música del mundo. El peso del tiempo aún estaba sobre sus hombros, las marcas de toda una vida de sacrificios aún visibles, pero ahora había una canción en su corazón, una melodía de esperanza que prometía que los mejores días, quizás, aún estuvieran por venir. Ella no era una joven, ni una mujer sin pasado. Era una mujer que había vivido, sufrido, amado y, contra todas las expectativas, osado amar de nuevo, encontrando en la segunda mitad de su vida la plenitud que la primera mitad solo había prometido en promesas distantes e incumplidas. La melancolía de todo lo que se había perdido aún era un susurro, pero la esperanza, ahora, era el coro, fuerte y claro, cantando un futuro posible. El silencio de la mañana, antes lleno por un vacío ensordecedor, ahora resonaba con la suave sinfonía de dos respiraciones rítmicas, la promesa de un día de a dos. Los días se desplegaban con una delicadeza que ella jamás pensó ser posible, cada uno tejiendo nuevos hilos en el tapiz de su relación. No era un amor impetuoso y juvenil, sino algo más profundo, más arraigado, como un árbol antiguo cuyas raíces finalmente encuentran el suelo adecuado para expandirse. Las pequeñas cosas se volvieron monumentales. La manera como él siempre recordaba el azúcar en su café, el modo en que sus manos se encontraban casualmente sobre la mesa, la risa compartida en medio de una tarea banal. Él la veía, de verdad, y esa mirada transformaba el mundo a su alrededor, suavizando las aristas ásperas de la vida que ella había conocido. Aún así, la sombra de su pasado profesional pesaba. Ella aún mantenía su empleo como cuidadora a tiempo parcial, un trabajo que, aunque necesario por tantos años, le absorbía la energía y la dejaba exhausta, con poco margen para sí misma. Era un recordatorio constante de la vida que ella estaba intentando dejar atrás, una vida de servicio y renuncia personal. Cada mañana, al arreglarse, sentía el mismo apretón en el pecho, la misma resignación. Pero algo había cambiado. Con la fuerza que él le daba, el coraje que Elena había insuflado y la simple alegría de ser amada, el peso se volvió insoportable de una nueva manera. Insoportable porque ella sabía que merecía más. Una tarde, al regresar a casa, los hombros doloridos y la mente turbia por las demandas del día, ella lo vio sentado en el balcón, dibujando en un pequeño bloc de notas. Había algo de tan sereno y concentrado en su postura que la hizo detenerse. Se recordó a sí misma un tiempo, hacía décadas, cuando ella misma soñó con tomar un pincel, en dar vida a los colores que veía en su interior, un sueño rápidamente ahogado por las urgencias de la vida.
En aquel momento, sintiendo el agotamiento físico y mental de su trabajo, ella lo supo. Era hora de liberarse. A la mañana siguiente, con el corazón latiendo fuerte, pero con una determinación fría, ella redactó su carta de dimisión. Las palabras que antes parecían imposibles de ser escritas fluían con una claridad sorprendente. No había rabia, solo una calma resolución. Al entregarla, sintió un nudo deshacerse en su estómago, una pesada carga siendo levantada de sus hombros. La sensación de libertad era casi vertiginosa, mezclada con una leve melancolía por el fin de una era, pero superada por la esperanza de un nuevo comienzo. Con más tiempo en sus manos y con el aliento de él, ella finalmente tomó los pinceles. Al principio, los trazos eran tímidos, vacilantes, como si sus manos hubieran olvidado el lenguaje de los colores. Pero poco a poco, los paisajes de su alma comenzaron a tomar forma en el lienzo, los campos de su infancia, los colores vibrantes del atardecer que ella solía observar desde el patio trasero, incluso las expresiones de los rostros que la habían marcado. Era un renacimiento silencioso, un diálogo con una parte de sí misma que había estado dormida por tanto tiempo. Cada pincelada era un acto de autoafirmación, una celebración de la belleza que ella ahora se permitía ver y crear. El siguiente paso, y quizás el más aterrador, fue conocer a la familia de él. Su hijo, que aún la miraba con cautela, era un recordatorio constante de los juicios que había enfrentado. Pero la familia de él era diferente. Su madre, una mujer pequeña y de cabello blanco, con ojos llenos de calidez, la abrazó en el primer encuentro con una ternura inesperada. «Es bueno ver a mi hijo tan feliz, querida», dijo la suegra potencial, la voz suave. «Y es bueno ver que ha encontrado a alguien que lo comprenda tan bien». No había rastro de desconfianza o curiosidad. Había solo aceptación, una gracia que calmó su alma de una manera que las palabras de su propia familia nunca habían logrado. Los hijos de él, adultos y con sus propias vidas, también la recibieron con una gentileza sincera. Ellos la veían no como una intrusa, sino como la mujer que había traído luz y alegría de vuelta al padre. Un padre que, según ellos, hacía mucho tiempo merecía encontrar la felicidad de nuevo. En sus conversaciones, en las risas compartidas a la mesa, ella percibió que había encontrado no solo un amor, sino una familia, un puerto seguro donde podía finalmente bajar la guardia y ser simplemente ella misma, amada y aceptada por completo. La melancolía de no haber tenido esa aceptación antes persistía como un leve eco, pero la esperanza, ahora, era una melodía robusta y vibrante, prometiendo un futuro de calidez y pertenencia. El aroma a bizcocho de maíz recién horneado flotaba por la casa, mezclándose con la risa contagiosa de niños pequeños. ¿4 años? ¿O serían 5? Los meses y las estaciones se habían enredado en un tapiz rico y colorido, tan diferente del gris monótono que un día había llenado sus ventanas. Ahora, ellas estaban siempre abiertas, las cortinas de lino claro bailando con la brisa que traía el olor a césped recién cortado y, a veces, un eco distante del mar. La sala de estar, antes un museo de silencio y polvo, bullía. Miguel, su nieto mayor, apilaba bloques coloridos con una concentración feroz, mientras Sofía, la menor, intentaba meter un trozo de galleta en la boca de un osito de peluche con aires de cirujana. Sus propios hijos, ahora adultos con sonrisas más anchas y preocupaciones diferentes, estaban esparcidos, conversando en voces tranquilas en la cocina, el murmullo de sus vidas llenando cada rincón del hogar. Ella observaba la escena desde el sofá, una sonrisa suave en los labios, sintiendo el peso ligero de un gatito dormido en su regazo. Un regalo de la nieta, insistentemente bautizado como Pudín. Hubo un viaje a la playa el verano pasado, donde ella, por primera vez en décadas, se permitió sentir la arena tibia entre los dedos de los pies y la sal en el cabello, sin la sombra de la vergüenza o de la inadecuación. Construyó castillos de arena torpes con Miguel y rió con la espuma del mar que besaba sus tobillos. Hubo tardes en el campo, recogiendo frutas maduras y viendo ponerse el sol detrás de montañas distantes, sintiendo la plenitud de un cielo estrellado que parecía abrazarla. Momentos simples, que antes le parecían imposibles, ahora eran la urdimbre de su existencia. Las cicatrices del pasado no habían desaparecido completamente. De vez en cuando, un recuerdo fugaz de la invisibilidad, de la sensación de no pertenencia, aún la visitaba, como un fantasma gentil que solo recordaba lo lejos que había llegado. Pero no había amargura, solo una quietud pensativa. Ella se recordaba a sí misma el desespero silencioso, el cuarto oscuro, la sensación de que la vida la estaba pasando como un tren expreso. Y entonces, el pequeño, casi imperceptible, punto de inflexión. La decisión de no ceder, de no dejarse apagar. No fue un golpe de suerte, ni un milagro repentino. No fue suerte, fue elección. La elección de tender la mano, de aceptar ayuda,
de hablar cuando su voz temblaba, de exponerse de nuevo al mundo y a la posibilidad de ser herida, pero también de ser amada. La elección de perdonarse a sí misma por los años perdidos, por la pasividad que la aprisionó. La elección de regar el jardín de su propia alma, incluso cuando parecía que nada más brotaría. Y ahora ella estaba aquí, acurrucada en un sofá, rodeada de vida, risas y un amor tan palpable que casi podía tocarse. Su corazón, antes una roca pesada, ahora latía con una ligereza y una gratitud que la hacían sentirse más viva que nunca.